Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré aquí acompañándolos la próxima hora por la voz del Pitico 88.1 de FM. También nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de la voz del Pitico, así mismo como en el Facebook Live de la Tertulia Polaca. Los invito también a que nos siga en nuestras redes sociales, en mi Twitter personal, @naranjero75, mi Facebook personal, Aarón Tapia, en el Facebook de la Tertulia Polaca y en las redes sociales de la voz del Pitic, Facebook, Twitter, YouTube y Instagram. Bueno, hoy es viernes de opinólogos y comentócratas, pero antes tenemos unos invitados aquí muy especiales que van a anunciar un seminario sobre, mira, aquí lo tenía y se me pasó ver ¿cuál es el nombre del seminario? Sí, muy buenas tardes, Aarón. Queremos... Es el diseño de proyectos de intervención social con estándares internacionales. O sea, esto es como para capacitar a las personas que quieren unirse, conformarse en una asociación civil, alguna organización no gubernamental. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos a Viridiana Ríos y Iván Tapia. Mira, Tapia también. Chingón este vato. Muy buenas tardes, Aarón. Primero que nada, muchas gracias por el espacio y buenas tardes también a tu auditorio que nos escucha desde diferentes lugares del estado. Mi nombre es Viridiana Aguilar y soy vocera del Instituto Formar AC. El Instituto Formar es una asociación civil que se creó en el 2013. Durante estos años hemos estado trabajando en el fortalecimiento y creación de asociaciones civiles. Hemos participado también en proyectos con organizaciones internacionales. Actualmente tenemos convenios con notarías públicas del estado y con universidades. En el 2018 se decide oficialmente concluir una etapa de formar y para el año 2019 se renuevan algunos de sus integrantes y la imagen institucional. Sí, adelante está. El micrófono aquí que nos están haciendo señas. Aquí, ahí está, ya. Bueno, el curso, pues no debemos olvidar que este seminario se está realizando en colaboración entre Educación Continua, la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, el Instituto Formar AC y Cafés Unison. El objetivo de este seminario es que todos los participantes adquieran las herramientas teóricas y técnicas para la administración y diseño de proyectos de intervención social a partir del uso de la planeación estratégica como instrumento fundamental en la gestión y operación de programas y proyectos a realizar. Las fechas de este seminario es el año próximo a partir del 11 de enero al 14 de marzo, los días sábados por 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Universidad de Sonora. ¿Qué costo tiene este seminario? Tiene un costo de 2,900 pesos. También pueden pedir información e inscribirse en el Programa Institucional de Educación Continua en los teléfonos 6622-592294, extensión 4280, o en su defecto visitar la página www.educacioncontinua.uson.mx. Muy bien, a ver, algo del contenido de este seminario es, pues estoy viendo aquí, marco jurídico de las organizaciones civiles, imagen corporativa y redes sociales de las organizaciones civiles, planeación estratégica basada en la metodología del marco lógico, el diseño de proyectos de intervención social, contabilidad de organizaciones civiles, el ABC de la administración de las organizaciones civiles, coloquios, revisión y práctica de proyectos. Bueno, pues suena muy interesante, ¿no? Iván, ¿cómo? Bueno, lo que pasa... si quieres, ¿qué tal? El micrófono, por favor. Igual, buenas tardes. Pues mira, sabemos que como sociedad tenemos responsabilidad sobre ciertas cosas, ¿no? No todo viene del gobierno. Tenemos que tomar acción sobre ciertas cuestiones que tenemos o necesidades. Ahí es cuando se empiezan a hacer asociaciones. Lo que nosotros tratamos es que si tienen la intención de formar una asociación o ya tienen una, que tengan estas herramientas para que puedan avanzar,
que nosotros lo que intentamos es profesionalizarlos al grado de que todo fluya, para que el real objetivo que tengan, no importa cuál sea, no tenga obstáculos. A veces, como quien nos ayuda, el profesor José, quien es parte de Formar, nos comenta eso, o sea, la voluntad la existe, la hay, y queremos cambiar cosas o queremos ayudar a alguien, pero a veces el no tener un orden o una línea y los procedimientos pues hace que se decaigan, ¿no? Decaigan este tipo de proyectos que ayudan mucho a la sociedad. También para comentarte, Aaron, que nosotros en sí somos también una asociación civil. Lo que el enfoque de Formar es apoyar a las organizaciones no gubernamentales a la profesionalización para que tengan lo que es soporte legal, soporte técnico. Les apoyamos en la gestión de sus trámites, la elaboración de documentos, tales como autorizaciones de denominación, diseño de acta constitutiva, diseño de estatutos vinculados para el trámite de la CLUNY, donataria. Les apoyamos con lo que es el testimonio de protocolización. También les damos asesorías para trámites de ICRESON, RFC, CLUNY, DENIAS, deducible de impuestos, tanto nacional como internacional. Trámites para el DENIAS, de organizaciones asistencialistas y trámites en el RENACIT. A nosotros nos pueden encontrar en la página institucional www.institutoformar.com.mx. Tenemos redes, en Twitter nos encuentran como @formarinstituto, en Facebook como Instituto Formar y en Instagram como formar.instituto. ¿Puedes recordar las fechas de inscripción, las fechas del curso y el costo, por favor, para que se les quede bien grabado ahí a la gente, o los que no nos han escuchado o que se van conectando o encendiendo la radio? Sí, también pueden pedir más información. Son 11 de enero al 14 de marzo, los sábados 9 de la mañana a 3 de la tarde, costo 2,900, y también pueden pedir información para registrarse en los teléfonos 259-2294, extensión 4280, o incluso enviar correo al siguiente, vinculación@institutoformar.com.mx. Muy bien. A ver, es Mario Campa, me dice, es Viridiana Aguilar, no Ríos, es cierto. Sí, es verdad, Viridiana Ríos es una periodista, pero bueno. ¿Algo más que quisieran expresar, que no hayan, pues invitarlos invitar a la comunidad que se sumen, y pues agradecerte el espacio de todo tu auditorio por escucharnos. Si alguna persona está interesada, pues que hagan el favor de comunicarse. Muy bien. Pues ahí está la invitación. Ok, nada más para cerrar, igual toda la gente que tenga un motivo de bienestar social o de alguna problemática, pues anímense. Son herramientas muy interesantes que pueden abrir nuevos panoramas, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ahí está la invitación, interesante el seminario. Como dice Iván, pues bueno, las organizaciones sociales tienen que ser precisamente eso, bien organizadas, ¿no? Para tratar de incidir sobre los temas sociales. Y bueno, aquí está una magnífica oportunidad. Además veo que no está, es bastante accesible, ¿no? 2,900 pesos. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por venir aquí a anunciar este seminario. Gracias. Muy bien, vamos a un corte y regresamos acá a la tertulia polaca, y con todo ya están aquí los contertulianos, los opinólogos y comentócratas. En 1 minuto o 2 minutos más regresamos. ¿Te gustaría descubrir qué hay más allá del cosmos? Te invitamos a escuchar Una Odisea Cósmica, donde podrás encontrar astronomía, datos científicos y otras maravillas del mundo. Acompáñanos a una excelente charla con Julio Saucedo y María Elena Sayas. Escúchanos todos los martes a partir de las 6 de la tarde en La Voz del Pitic, 88.1 FM, La Voz de la Ciencia.
¡Ánimo! ¡Consume y gana! ¡Consume y gana! Ahora en La Voz del Pitic, no te pierdas este nuevo programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Diviértete, infórmate y conoce las mejores ofertas del comercio local. No te pierdas detalle porque también tenemos muchos regalos para ti. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! Con la conducción de Sandra Luz Galás, Berenice Borbón, Betty Robles y Daniela Orduño. Una hora agradable con temas de interés y muchos regalos. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Síguenos en Facebook por la 88.1 FM, La Voz del Pitic. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! ¡Consume y gana! Si los deportes son tu pasión, no te pierdas las últimas noticias en Una Hora Deportiva. De lunes a viernes sintonízanos en la 88.1 FM de 10 a 11 de la mañana. 88.1 Sport. Juegue quien juegue, nosotros hablamos de eso, la voz del deporte. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! ¡Consume y gana! Ahora en La Voz del Pitic, no te pierdas este nuevo programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Diviértete, infórmate y conoce las mejores ofertas del comercio local. No te pierdas detalle porque también tenemos muchos regalos para ti. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! Con la conducción de Sandra Luz Galás, Berenice Borbón, Betty Robles y Daniela Orduño. Una hora agradable con temas de interés y muchos regalos. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Síguenos en Facebook por la 88.1 FM, La Voz del Pitic. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! ¡Consume y gana! Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Estamos, es viernes de opinólogos y comentócratas. Perdón. Ya está aquí el señor del bigote blanco, Germán Lor, economista, militante del PRI. Y Roselena Trujillo, que bueno, ya se había integrado el viernes pasado, pero aquí ya de manera ya más oficial, ¿no? Roselena Trujillo, vocera estatal de Movimiento Ciudadano, y en un momento más llega el vampiro bohemio, simpatizante de la 4T, politólogo y economista, Mario Campa. Hay que recordar que viene encarrerado siempre porque da clases y termina a la 1 de la tarde, entonces aquí llega un poquito tarde. Y Jesús Ramón Díaz, militante del PAN, hoy no nos va a poder acompañar, está por un asunto laboral fuera de la ciudad. Bueno, hoy los temas en el ámbito local está con esta, entre comillas, super investigación sobre el socavón asesino. No sé qué tanto tenga que investigar, que pues ya pasó el mes, ¿no? Que habían puesto de plazo como plazo máximo. Luego dijeron otros 15 días. Total que ya van como más de 40 y tantos días y no más no. Pues no, hay un silencio sospechoso. Bueno, vamos a estar abordando este tema y también en el ámbito nacional, que es con el tema que arrancaremos, es que a un año de la 4T, bueno, un año bastante convulsivo, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir boca, le damos el honor de la palabra, de la apertura de la mesa a Roselena Trujillo. Bueno, como bienvenida. Voy a acercarme aquí porque ya me dijeron que este microfonote, que no me veo. Ahorita buscamos cómo bajarle. No quieren que me vea aquí el Aarón. Bueno, yo creo que a un año de iniciar el gobierno federal, yo sí quisiera decir algo, ¿no? De entrada, yo creo que los mexicanos no se equivocaron cuando votaron por un cambio. Ese es spot de Movimiento Ciudadano. No, definitivamente, y lo retomo, Aaron, porque yo creo, para mí es algo en lo que yo creo que estoy convencida, ¿sí? Hay artículos por ahí, algunos muy interesantes, uno de Mujica que decía que los mexicanos no son de izquierda, sino que estaban hartos, ¿no? Entonces yo creo que precisamente este hartazgo es lo que de alguna manera genera y motiva que un número muy importante y muy significativo de mexicanos hayan salido a votar como hace mucho que no lo hacían. Y creo que el bono electoral con el que llega López Obrador y la legitimidad con la que llega es incuestionable, ¿no? Por eso es que inicio con esta frase que por ahí anda
pululando en los spots de Movimiento Ciudadano, y que tiene que ver con esto de que los mexicanos no nos equivocamos cuando votaron por un cambio, y que tampoco nos equivocamos al seguir teniendo la esperanza de que este cambio va a generar resultados, ¿no? Yo creo que a un año yo no me atrevería a decir que hay que salir a las calles a marchar, sí, pero tampoco creo, desde mi perspectiva, que tampoco es para ir al Zócalo a aplaudirle como foca, ¿no? Yo creo que hay muchos claroscuros, hay grises, no hay negros y blancos, esa parte de polarizar no me gusta, y yo creo que podría empezar señalando algunas de los aciertos, sí, que yo veo. Me esperaría en la segunda parte para hablar un poquito sobre lo que no me parece, pero sobre los aciertos, yo sí quisiera señalar sobre todo esta parte de los programas sociales. Creo que es importante y es significativo que la cobertura de algunos de ellos se haya ampliado. Obviamente hay un costo y un impacto para otro tipo de proyectos y programas, que esa sería la parte que podría yo señalar como negativa, pero me parece muy interesante el esfuerzo que se está haciendo por generar una cobertura y ampliar la llegada de estos apoyos a ciertos sectores que siempre habían estado muy olvidados y que son los sectores más pauperizados, como la parte de los adultos mayores. Sin embargo, esto que yo lo veo como un acierto, creo que me mete mucho ruido cuando la definición de las reglas de operación y la concentración de los fondos son muy laxos. Creo que en esa parte es una parte donde hay que tener mucha vigilancia, mucha transparencia, porque las reglas de operación como están, creo que están muy susceptibles a que se conviertan en unos grandes sacos de corrupción, como lo hemos visto desde hace varios sexenios, ¿no? Esa parte, y además creo que en su momento Morena ha señalado que este tipo de programas han servido más que como programas de apoyo o de bienestar social, venían siendo programas que generaban estructuras electorales, ¿no? Bueno, yo creo que seguimos en la misma tónica. Para mí estos programas, independientemente de la bondad, del crecimiento de la cobertura, sí se están convirtiendo en programas para reestructurar y generar nuevas estructuras electorales para Morena, ¿no? Yo con esa parte empezaría. Bueno, muy bien. Llegó el vampiro bohemio, Mario Campa, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Y bueno, Germán Lor, el señor del bigote blanco, venga. Muy bien. Pues un año de la 4T. Muy buenas tardes, bienvenida, Pinky. Lo que podría decir yo es que el primer año de gobierno, por lo general, es un año difícil para la mayoría de los gobernantes por el arranque, por el inicio. A medida que avanza la carreta se acomodan las calabazas. Y en determinado momento no podemos negar pues que es un año innegable en términos del respaldo inusitado que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y es muy importante configurar, digamos, lo bueno, lo malo y lo feo que puede tener un arranque de sexenio. Yo pienso que la parte buena es que se han respetado en términos económicos el marco macroeconómico que tiene el Estado mexicano, ya que vemos pues que independientemente de muchas cosas, yo creo que el control de la inflación o el buen manejo de un tipo de cambio, el hecho de que haya finanzas públicas sanas y se busque de alguna manera que no haya un déficit público, eso abona fuertemente, digamos, al concepto de lo que se tiene de arranque del sexenio. No está nada mal, pues, en ese sentido. Y adicionalmente, pues también, digamos, las medidas de austeridad que ha implementado el presidente de la República, medidas de austeridad pues que se reflejan de alguna forma en el ejercicio del gasto, es algo bueno. Pero también podemos pensar que hay una parte mala y una parte fea de todo esto, porque hablamos de respaldo, pero al mismo tiempo sabemos pues que la economía en este año no creció. La expectativa que se tiene pues es una expectativa de muy bajo crecimiento económico, si es que no llega a términos negativos. Y por otro lado, pues la cuestión de la inseguridad. En ese sentido, lo que yo puedo abonar es que la inversión pública y la inversión privada en México son dos detonantes muy importantes que han estado muy quietos. Y se observa pues que no ha habido ese entendimiento de alguna forma entre lo que debe de ser la necesidad que tiene el país de crecer y de distribuir mejor.
Y ya de la parte fea, lo que yo pudiese añadir es que desgraciadamente no hay personajes en el resto de los partidos políticos que puedan representar bien a la oposición, de tal forma pues que se maneja un esquema centralista en términos de el control o el poder de una sola persona, y eso nos lleva pues a pensar que es necesario de alguna forma pues que el gobierno empiece a responder y lo haga no solo desde el lado de lo social, sino que tenga que ver, y eso es muy importante, desde el punto de vista del papel que juega el Estado en la economía. A mí lo que me sorprende ahorita en este momento es que, si bien es cierto, hay una inversión pública muy baja, las más bajas, digamos, se menciona de la historia, y hay gente que dice que en los últimos 100 años no había tenido este país una inversión tan baja, y por otro lado, año que viene, del gobierno federal, okay, y también parte de la inversión privada. Pero esta expectativa extranjera sí, aumentó 8%. Sí, pero es mínimo, pues porque al final del día se refleja muy poco, digamos, en el quehacer del crecimiento económico. Y yo lo que estoy observando y que me llama mucho la atención es que en esta propuesta que hay de inversión pública para el próximo año, independientemente que serán aspirinas, porque no es realmente una inversión muy importante, la vaya a hacer la iniciativa privada, es decir, algo que le corresponde al gobierno en lo particular, lo delega, digamos, a la iniciativa privada en muchos negocios que nosotros como ciudadanos pues ponemos en entredicho. Lo tenemos aquí en el municipio de Hermosillo con la cuestión del alumbrado público, lo podemos ver en otros estados con los regímenes de el servicio de agua potable y toda una serie de situaciones que le tocan más al gobierno que a la propia iniciativa privada. La iniciativa privada en este caso lo que nos debe de decir es que debe de responder, digamos, a los sectores productivos, pues la inversión debe irse y canalizarse hacia el sector industrial, hacia el campo, hacia negocios que hagan que la productividad de este país mejore y no necesariamente que se enclaustre, en ese caso, en lo que se menciona mucho de la mafia del poder, cuando le sueltas tú prácticamente la inversión a iniciativa privada. Ese sería mi primer comentario. Muy bien. Mario Campa. Sí, buenas tardes. Yo creo que hace un año, pues, la gente no únicamente se manifestó en contra de la corrupción, no únicamente se manifestó en contra de la inseguridad, porque si nos ponemos a pensar un poquito más detenidamente, ambas son en gran parte un producto de la desigualdad de este país. Entonces, decir que el componente de desigualdad o de que no se votó por un gobierno de izquierda, aunque la gente todavía no sea muy capaz de asociar uno con otro, porque tenemos una cultura democrática aún en ciernes, hay que recordar que apenas en el año 2000 la discusión era fuera PRI o que se quede el PRI, y desde entonces hemos evolucionado mucho. Yo creo que sí, los mexicanos decidieron responder a una creciente desigualdad en el país, o bueno, una con la que hemos lidiado durante muchos años y que nos impide tanto crecer a tasas más altas como resolver algunos de los grandes cuestionamientos que tenemos como país, incluyendo el ejercicio del poder público y del presupuesto público. En ese sentido, creo que sí es importante tomar incluso como una posible señal de alerta lo que pasó en Chile. En Chile, un país muy desigual, incluso con una renta per cápita más elevada con México, y vean cómo ahorita hay millones de personas que no quieren dejar las calles porque están cansadas de que no les alcance, de las condiciones precarias laborales, de que las tarifas públicas sean altas y los servicios públicos de mala calidad. Lo que pasa es que en México ese descontento popular encontró otro tipo de cauce, encontró otro tipo de expresión, y lo supo llevar a las urnas. El hecho de que haya sido llevado a las urnas no quiere decir que sea un cambio completo, es un cambio en transición, es una etapa evolutiva en la vida democrática del país, donde apenas llevamos un año, y en ese año ya son visibles algunos cambios que ya estamos empezando a ver desde el mismo legislativo, donde en este año y a más tardar el otro se plantean las reglas de lo que va a ser el juego a lo largo del sexenio. Y se hace un rompimiento con las malas gestiones que venían dándose en anteriores administraciones. Hay cambios muy silenciosos, pero muy
drásticos, por ejemplo, la reducción de subsidios en el campo, que no se han mencionado tanto, que para mí es un gran cambio, que mucha gente todavía no lo ha analizado detenidamente. Los subsidios al campo hay que recordar que es el gasto más regresivo en México, es decir, que por cada peso que le inviertes no solamente no reduce la desigualdad, sino que la aumenta. Ese tipo de cambios con un presupuesto que en vez de irse para allá, canalizarse a los grandes empresarios del campo, a los grandes ganaderos, se vaya a programas sociales con la gente que verdaderamente lo necesita, como por ejemplo los adultos de la tercera edad, me parece que es quizá el intento más importante que se ha hecho quizá desde Cárdenas, de ayudar un poco más a los que más lo necesitan, ¿no? A los de abajo. En ese sentido, independientemente de lo que venga hacia futuro, aunque sea en el discurso, aunque sea con las acciones iniciales, este gobierno es por primera vez quizá uno de los más osados en 70 años, ¿no? Evidentemente, con el paso del tiempo, algunas de estas cosas se van a dilatar, nos vamos a sensibilizar ante ellas, pero creo que están ocurriendo cosas que poco a poco iremos viendo sus manifestaciones. No está exento de retos, pero creo que hay algunos pasos muy importantes en la dirección que muchos de nosotros estábamos surgiendo que se tenía que dar, o íbamos a ver ciertas revueltas sociales como las que estamos viendo en Chile, ¿no? Muy bien. Bueno, a mí me parece que en tema de corrupción sí hay algo importante, sí hay algo de fondo, aunque todavía no se ve gran cambio de fondo, pero sí se están haciendo, me parece, cambios importantes. Vemos, por ejemplo, la manera de conducirse de los propios funcionarios públicos. Yo creo que con eso ya ahí llevas un buen tramo, ¿no? De gane. Funcionarios públicos, estoy hablando de federal, por supuesto, ¿no? Antes veías ese boato, es más, a mí me tocó estar en la mañanera y pues hubo un error ahí, no me tenían registrado, a pesar de que sí había cumplido con todos los requisitos para el registro. Pero pude hablar, ahí mismo me proporcionaron el número telefónico de quien organiza la rueda de prensa y pude hablar con ella, o sea, me pude comunicar y me pudo resolver el problema ella misma. Eso sería impensable en otras épocas, ¿no? O sea, hubo un error, no estás ahí, bueno, pues te chingaste, ni modo. Hoy puedes tener ese acceso, creo que lo que hemos visto, lo del huachicol, fue algo, pues no relativamente, fue algo verdaderamente trascendente, aunque no se ha solucionado por completo. Creo que los la corrupción chicos asociada a eso. los chicos, no, pues sí, pero es un año, pues no, pero avanzaste de manera de pasos agigantados. Lo que siempre habíamos dicho, cuando hay una voluntad política, claro que se hacen las cosas, ¿no? Ahora, por supuesto que falta más, porque sigue habiendo huachicol, pero en menor escala, pues, ¿no? Los esos que van y se conectan del tubo, pero ya no esa corrupción que había desde dentro de la misma institución, que pues obviamente sí falta más limpiar, pero bueno. Esto de limpiar las escaleras de arriba hacia abajo, pues yo, pues, por supuesto, estoy de acuerdo, nada más que también hay que recordar que la basura después se acumula ahí abajo y también tienes que sacarla, ¿no? O la barres para los lados. Hay algo muy interesante que comentas tú, Aarón, ahí, en el sentido de que, si bien es cierto, siempre se mencionó que la corrupción pues era uno de los ataques que más ofreció durante campaña el presidente. Lo que nos lleva el primer año es a sopesar muy bien que esos 500,000 millones que en alguna vez se hizo mención, pues deben de traducirse en hechos, ¿no? En resultados, y ver hasta dónde se ha llegado en ese sentido. Pero yo entiendo la no inversión o la muy poca, nula inversión del gobierno federal. Es como el trabajo del plomero, pues, ¿no? Vas a cubrir fugas, vas a tapar fugas, cierras la llave primero, detectas las fugas y empiezas a taparlas, ¿no? Así es como estoy entendiendo esto yo. Digo, si después del segundo año, tercer año, seguimos en las mismas, pues sí, ¿no? Hay algo está pasando. Fíjate. En lo que respecta a la economía, sí, es verdad, no crecimos. También es verdad que el crecer macroeconómicamente, así nomás por crecer, pues no significa per se desarrollo. Pero también, pues
digo, esto es de parvulitos, de ABC, sin crecimiento económico, pues tampoco va a haber generación de riqueza. Sin embargo, creo que el consumo, la dinámica de consumo, sí está cambiando porque a los de abajo, por los programas estos, creo que es un acierto, los programas de los jóvenes construyendo el futuro, de los mayores de 65 años y algunos otros, creo que, a ver, se queja la derecha de que está regalando el dinero y está creando, pues está fomentando la huevonada, ¿no? Ellos así lo dicen. Bueno, pero antes es mucho mejor esto a que se lo robaban. Antes se lo robaban, pues no. Ahora, estás incentivando ahí abajo el consumo. Y sí ha crecido, hay mediciones de eso, y sí ha crecido ese pequeño consumo, pero que si lo lo aglutinas, lo englobas, pues hay un crecimiento también ahí. No de Oquis, gente, empresarios como los Coppel, pues están abriendo, es impresionante la cantidad de tiendas que están abriendo. Esa es otra, ya estás haciendo una cara, esa es otra cosa, está bien. Pero es porque están viendo que sí hay se ha elevado el consumo. Fíjate, abajo, Aaron, pues, ¿no? En esa parte, bueno, coincido contigo parcialmente de que todos estos apoyos a los jóvenes y a los adultos mayores, pues ha venido a mover toda esta parte del consumo interno. Yo eso no lo... fortalecer, ¿no? La economía familiar. En eso no le veo problema. Sin embargo, creo que uno de los principales objetivos de este tipo de programas, sobre todo los dirigidos a los jóvenes, tenían que ver con esta parte de la reestructuración del tejido social, de alejarlos de de las zonas de riesgo, y siento que en esa parte el programa no tiene resultados, también, ¿no? Exactamente. Es que eso es atacar, como ellos dicen, las causas, el origen, pues eso es de largo aliento. Pero es la parte que veo más suelta, ¿eh? Es la parte que veo más suelta. La parte que veo más suelta es precisamente eso, ¿no? Es que todo requiere ajuste, por supuesto. No, yo sé. Y cuando digo sueltos es que a final de cuentas no vemos también cómo desde otras áreas se refuerzan los presupuestos a lo mejor para cultura, para educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí la parte... al primer año del sé, plomero. Pues, yo sé, pero aún así creo que en este año podríamos ver algunas cosas importantes relacionadas con ese tipo de fugas que tú dices, la labor del plomero. Pero para mí, una de las principales motivaciones que tuvimos los mexicanos para salir a votar como votamos y con el resultado electoral que tuvimos, para mí el principal tema es la seguridad, que creo que era la gran preocupación, la gran demanda y el gran hartazgo. No le encuentro la Calderón. cuadratura todavía, ¿no? O sea, en lo inmediato, en donde tienes que reforzar, contener, creo que sí todavía no se le encuentra la cuadratura. Porque creo que para mí pero también esos 40 millones, años esos millones de votos eran ¿qué es lo que queremos? Queremos un México tranquilo, queremos un México en paz. Y con todo el debate que se abrió en las cámaras sobre la Guardia Nacional, creo que, repito, con todo el debate, a final de cuentas, la oposición se sumó y dio los votos que hacían falta para sacar la Guardia Nacional y las ¿cómo se dice? Y las leyes secundarias que ahí van, ¿no? Sin embargo, creo que es el área más nebulosa. Es el área más nebulosa, y tan es así que este primer año tuvimos, por aquí traía el dato, 25,000 mexicanos que han muerto en situaciones violentas. No, más, ¿no? Entonces 30 y tantos, ¿no? Entonces es una cifra muy fuerte. Pero creo que sí viene esto de una inercia de más de 40 años. Es más, el caso de México, el crimen organizado no es como en Colombia con los cárteles, cárteles, así les gustó ponerle aquí es de la propia estructura gubernamental. No vemos la estrategia clara, hay mucha duda. Claro, es la parte más nebulosa. No lo vemos, pero yo creo que sí. Han resistido a las crisis. Crisis que se les han presentado. Por el gran apoyo popular. Claro. Pero eso no es garantía de que la estrategia está funcionando. Tiene toda la razón, Piqui, porque al final del día el delito de alto impacto es un delito que pega muy fuerte, digamos, en la población y en la percepción de la gente. Pero adicionalmente a ese delito de alto impacto, alrededor de él, pues está la delincuencia también en todos los planos. Pues claro. Entonces ve uno que en los ayuntamientos están batallando porque pues, la policía pues no da con
con el ancho, en el sentido de que hay robos y hay esto y hay aquello. O sea, vivimos un estado en ese sentido, si no fallido, porque no creo que sea lo correcto. Hay lugares un poco más tranquilos sí, ¿no? que otros, algunas zonas sí, pero es parte, digamos, de los 2 talones de Aquiles que tiene este primer año, lo económico y coincido mucho, la inseguridad. Claro. Eso es definitivo. Bueno, una intervención de Mario Campay para irnos a corte, unos 2 minutitos, Mario, para que... Sí, yo creo que un punto a destacar es que se está haciendo también un combate muy interesante contra otros delincuentes, ¿no? Que son los delincuentes de cuello blanco. Sí. A evitar condonaciones de impuestos, elusión, las facturación apócrifa. Creo que eso es de lo más rescatable. De hecho, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda me parece de lo más interesante que se ha hecho en este sexenio. Que no se utilizaba, la tenían en desuso. Están decomisándole bastantes recursos, no solamente al narcotráfico, se pusieron a intervenir una cuenta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia con bastante indicios de corrupción y el señor ya renunció, ¿no? Y acaban de sustituirle. No hay que recordar que eso viene de la misma unidad de inteligencia financiera. Nada más que tendría que estar en el bote y no haber negociado nada más su salida. Esas investigaciones deben de seguir su curso y además es el Poder Judicial el que finalmente debe decidir. No, cuidado con el activismo de un presidente. Ya vimos a Felipe Calderón y el caso Florencase de lo que se puede salir de las manos e incluso detonar un conflicto diplomático como fue con Francia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Pero creo que eso es de lo más rescatable en este primer año. A mí me encanta que el enfoque al combate a la delincuencia organizada esté girando. Incluso he visto los últimos tweets de la Secretaría y de Alfonso Durazo y están resaltando mucho estos logros. Yo creo que están ellos convencidos en su foro interno de que por ahí no es la única estrategia, los programas sociales, pero evidentemente no van a madurar de un día al otro. Y además de eso, pues incluso hay cierto operativo para detener el paso de armas ilegales cayendo a México. En fin, son varias las aristas que han cambiado con respecto a gobiernos anteriores en materia de seguridad, de inseguridad, pero el presidente fue muy claro en su primer año, en su discurso en el Zócalo sobre el primer año de gobierno, en el sentido de que es el principal reto, No hay que tapar nada, no hay que ocultar nada. Ese es el principal reto y las últimas cifras parece que empieza a disminuir en el margen, es decir, en las últimas cifras parece que hay cierta mejoría, pero todavía no se puede lanzar las campanas al vuelo, sobre todo con el tremendo problema que se tiene, y las cifras deben de bajar sustancialmente para que la gente empiece a percibir esa mejoría, ¿no? Si es capaz Andrés Manuel y su equipo, Alfonso Durazo, su gabinete, de lograr una mejoría visible en inseguridad, me atrevería a decir que con eso pasaría como uno de los mejores presidentes de la historia, que es finalmente el objetivo que él se trazó, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir a corte. El vampiro bohemio ahora trajo un copete estilo Elvis Presley. Dijo el envidioso copete de hueso aquí, ¿no? Bueno, vámonos a un corte, regresamos en 2 minutitos. La voz del PITIC, una voz ciudadana. Atención, es delito presentar documentación alterada o declarar datos falsos en los módulos del INE para solicitar una credencial de elector. También comete un delito quien entrega documentos falsos a otras personas para tramitarla. Estos delitos se castigan con varios años de cárcel. La credencial para votar es exclusiva para mexicanas y mexicanos por nacimiento o naturalización. El INE está preparado para detectar cualquier documento o declaración falsa. INE. Ahora, en La Voz del PITIC podrás sintonizar Ciencia FM, un espacio diseñado para combatir la desinformación y cotidianizar la ciencia. Escúchanos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Solo en La Voz del PITIC, la voz de la ciencia. Bañuelos Asesorías. ¿Vas a entrar a Unison o alguna otra universidad? No te quedes fuera y prepárate con Bañuelos Asesorías. Asiste a nuestros cursos para tu examen de admisión. Búscanos en Facebook como Bañuelos Asesorías. Visítanos en Gastón Madrid, número 29, esquina con Guerrero, Colonia Centro. Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. Patrocinador oficial de La Voz del PITIC.
Mantente al día con la información más importante en el Informativo Ciudadano. Entérate de lo que está sucediendo a tu alrededor con noticias que van desde lo local a lo internacional. Porque siempre es bueno estar bien informado. Escúchanos de lunes a viernes a las 5 de la tarde en compañía de Samuel Paz y Ángel Coronel por el 88.1, solo en La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Si los deportes son tu pasión, no te pierdas las últimas noticias en Una Hora Deportiva. De lunes a viernes sintonízanos en la 88.1 FM de 10 a 11 de la mañana. 88.1 Sport. Juegue quien juegue, nosotros hablamos de eso, la voz del deporte. Somos tu radio, 88.1 FM, la voz del Pitic. Del FM somos los primeros. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Hoy es viernes de opinólogos y comentócratas. Continuamos con esta mesa. Voy a leer algunos comentarios aquí del público. Dice Arturo Mesa, el tema de... No, primero dice, Pinky es mesurada y equilibrada en sus opiniones y aportaciones. Coincido mucho con Germán en cuanto a que está muy flaca la caballada en la oposición, es decir, la 4T va en franco avance a pesar de todo. El tema de seguridad, como dice la Pinky, fue una de las razones del voto por la 4T y sigue siendo el gran tema pendiente. Claro, Jorge Contreras, no nos equivocamos en votar por el cambio a nivel nacional. El que me esté marcando, deje marcarme que estoy al aire, cabrón, chinga. Bueno, a ver, no me deja leer los mensajes, pues bueno, a ver, no nos equivocamos en votar por el cambio a nivel nacional, pero en el municipal la presidenta ha demostrado muy poca capacidad, sí con ganas de trabajar, pero muy limitada, se rodeó de asesores que nomás quieren el poder y sobre todo de gente del antiguo gobierno. Bueno, ahí está. El señor del bigote blanco es un hombre con mucha experiencia y siempre le abona mucho el debate. Buen arranque de la Pinky. Alicia, saludos a la Pinky, excelente mesa. Dinora Vega, saludos al Instituto Formada. Bueno, era por el anuncio de quienes estuvieron antes. Rafael Acosta, la corrupción se ha acabado, solo cambió de manos y con más autoritarismo y se ha dividido con etiquetas al pueblo mexicano. No, bueno, difiero, pero bueno, ahí está. Alma Rosa Rodríguez, evolutiva, donde si ahora el presidente pone y quita de puestos importantes como magistrados, como los derechos humanos, y ahora también quieren en el INE. Es un PRI en toda la extensión de la palabra y está por verse si dar o regalar dinero, las cosas, porque todo es literal compra de votos. Marco Moreno, salud. Bueno, ahí están algunos comentarios, ahorita seguimos con más. Para cerrar este tema, así repito, un minuto cada quien para entrar al otro tema, porque ya vamos 1:38 ya, pero bueno, Pinky. Bueno, yo dos ámbitos que yo creo que sí preocupan mucho porque fueron muy sentidos, sobre todo a nivel de los gobiernos estatales, la parte de la salud y la parte del bienestar. La parte del bienestar, bueno, ahí con todos esos apoyos creo que ahí más o menos avanza. Me gustaría que mejoraran las reglas del juego y la parte de la transparencia, porque sí es un escenario ideal para la corrupción. Pero la parte de la salud creo que la parte del bienestar, yo sí... un tema que creo que es uno de los mayores errores, porque la información que hubo alrededor de quitar el recurso y el programa, la política pública de las estancias infantiles, creo que sigue siendo un error. Se habló de corrupción y creo que es una deuda pendiente, porque la corrupción o lo que se señaló como que era corrupción era mínimo, y tenemos a muchas madres y a muchas estancias cerradas y a muchas madres solteras que tienen serios problemas para el cuidado de sus hijos. Para mí creo que eso es algo en lo que se podría hacer un reajuste.
En la parte del Seguro Popular, bueno, se habla de que desaparece el Seguro Popular, pero surge otra instancia. Creo que hace falta claridad, ¿no? Un poco ahí, porque hay más de creo que como 50 millones de mexicanos que tenían este tipo de esquema de seguridad social, ¿no? Y el otro tema, que es un tema del que poco se habla y que me preocupa mucho, es el tema del medio ambiente. Hay recortes a recursos federales, está la parte de la refinería de Dos Bocas. El último año se compraron, no sé, como 5,000 millones de toneladas de carbón, y pues viene todo el asunto del fracking para el año que entra. Entonces, es un punto que se habla poco, es el medio ambiente, pero creo que es un punto y un escenario toral para la definición del México que dice el Juan Carlos Zúñiga que deje hablar la Pinky, mira qué cabrón. Dele, eso, Juan Carlos. Se dio lija aquí, ¿cómo que le deje hablar? Oye, allá, para hacer el cierre, el señor Botella. Allá te echaron, vampiro, órale. Échale, Mario Campa. Sí, nomás en el Insabi digo, creo que mucha gente incluso, pues es natural de la politización del tema y de una oposición irresponsable, ¿no? Pero incluso al Insabi, a Sonora le van a tocar el triple de recursos de los que se le canalizaba al Seguro Popular, que eran 150 millones más o menos aquí en Sonora. Ahora van a llegar aproximadamente 500, ¿no? Entre 500 y 600 millones de pesos a raíz de esta transformación, que lo que se busca hacer con esa transformación desde el Seguro Popular al Insabi es el paso hacia universalizar la atención médica, y de hecho ahora se van a cubrir más enfermedades, se le va a dar atención, por ejemplo, a migrantes. Antes, si llegaba un migrante a atenderse, como en Estados Unidos, le daban una patada, como dijo Pablo Iglesias en España, literal en el culo, ¿no? Así lo dijo, y creo que eso es lo que hacíamos con los migrantes, y se está cambiando ese enfoque, ¿no? Creo que el Insabi es una de las apuestas más atinadas del gobierno a futuro, y para lograr un pleno financiamiento de esa universalización, creo que es muy importante todavía, y esto es personalmente lo que yo me gustaría ver un poquito más de la 4T, que es la cuestión de la reforma fiscal, ¿no? Los grandes países que tienen un estado de bienestar amplio, como los nórdicos, como Francia, como varios europeos, se financian con impuestos, ¿no? Pero para eso, México está rezagado tanto a nivel latinoamericano como dentro de la OCDE, donde quieras verlo, pero para llegar a ese momento existe esta pregunta que se hizo Francis Fukuyama sobre cómo llegamos a Dinamarca, cómo aspiramos a llegar a ser ese país nórdico. Los ciudadanos estaban cansados de malos gobiernos, y evidentemente no les podías tú pedir más impuestos si el gasto estaba tan mal ejecutado. Entonces, un primer paso es mejorar en eso, para después pedirle a la gente, sobre todo a los que más tienen, que contribuyan un poco más. Muy bien. Germán. Bueno, pues el inicio ya se comentó aquí. Esperamos que el segundo año pues sea mucho mejor. Yo creo que es mesurado el presidente en el sentido de respetar de alguna forma el marco, ese macroeconómico que se tiene, cuidar muy bien las finanzas públicas, y por otro lado coincido con Pinky en el sentido de que hay que tener más transparencia en el manejo de los recursos, sobre todo los orientados a la política social, porque en determinado momento, si por alguna razón se le quitó recursos a un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues probablemente haya un replanteamiento, y en ese replanteamiento pues se puedan mejorar las cosas, porque por ahí viene el futuro de los jóvenes, eso me queda muy claro. Y por otro lado, pienso yo, no conozco muy a fondo ese programa de Sembrando Vida, pero se hablan de 500,000 hectáreas en que se manejan cuestiones maderables y frutales, y es un subsidio directamente al campo mexicano, sobre todo a la gente que menos tienen, y esos 5,500 pesos pues van a pesar mucho, y esperamos que haya resultados. Para mí eso es muy importante, que haya resultados en los programas sociales, y que de alguna forma se den las condiciones pues para que el país avance y evolucione, porque no queremos ser ni otro Bolivia, ni otro Chile, ni otro estado fallido. Bueno, pues yo sí quisiera en el avance ser Bolivia. Lo que está sucediendo a final de cuentas, pues no. Chile ya es un estado fallido, entonces. No, digo, pero hay muchos estados. Es neoliberal, exclusiva. Bueno, pero sí es la génesis del neoliberalismo, Chile, el laboratorio, pero bueno. Bueno, yo agregaría algo más y repito, nomás para ya cerrar este tema, el cambio de relacionarse con la prensa del gobierno, prensa, creo que es bastante, pues, ¿cómo mira, se me fue la palabra, pinta pues de cuerpo entero como este gobierno
viene recortando también los recursos en todas partes, ¿no? Y no le interesa, bueno, ¿qué es lo que hace primero? Bueno, yo me hago mi propia fuente de información, que es la mañanera, y de un solo pinchazo ha desmentido calumnias como la que ella le longaniza, riéndose. Creo que Peña Nieto, por ejemplo, no hubiera sido capaz, ¿no? A Peña Nieto en las redes sociales se le tildaba algo y ahí se le quedaba, fuera cierto, fuera verdad, porque no había la capacidad, creo que sí de es un nuevo estilo de comunicar, con aciertos, con errores. Sí, no, incluso le ha dado la vuelta a críticas también, muy buenas. Que tener también mejorar su percepción. No, claro, y que también tiende al desgaste. Se nos va a desgastar. Y Peña Nieto quitaba licencias, ¿no? Hay que recordar, vetaba periodistas. Sí, exactamente, esa es otra. Ahora, le quieren achacar mucho a estos periodistas que han sido despedidos de sus medios, que creo que no tiene nada que ver, ¿no? A ver, yo sí pienso que es una de los empresarios hacerle un guiño, porque no han entendido o sea, no han sabido acomodarse a los nuevos tiempos de la comunicación, y ellos quieren seguir viviendo, no de las audiencias, del dinero público, y es darle un guiño si bien es cierto ahora el gobierno, el presidente no necesita pedirles que los veten, pero les dan el guiño, pero tampoco tiene la culpa el presidente, ¿no? Ahora, ¿qué ibas a decir algo? Una prensa libre independiente requiere que no se esté financiando a través del presupuesto, sino porque eso los compromete a quedar bien con el poder, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido debe haber recortes como lo ha hecho el gobierno federal, y yo me atrevería a decir extenderlo al gobierno del estado y al ayuntamiento, ¿no? Recortes a publicidad. En ese sentido creo que lo nacional, ya para cerrar que sigue estando el tema, muy suelto todavía, ¿no? O sea, en términos cuando anunció López Obrador sus políticas de comunicación, venían parámetros medio claros. Yo creo que lo interesante sería ahorita ver si en este año se cumplieron los parámetros, porque de repente ves en la parte presupuestal todas las transferencias. Pero es evidente que no lo podemos ver, que no hay se pagan por debajo de la mesa. A ver, ¿no? dime, ¿quién por ejemplo, bueno, yo no veo así ese despilfarro como se veía antes. Creo que quien sí está entendiendo este cambio es lo que era Radio Centro y La Octava, ¿no? Le llaman. Me parece que los espacios ahora, antes era una voz aislada, ¿no? Carmen Aristegui, por ahí algún otro, pero ahora ya ves un reacomodo en los medios, bueno, que a muchos no les gusta porque dicen, lo ven muy propenso a lo del gobierno federal, pero creo que el gobierno es solo una parte del poder, y creo que de cierto modo López Obrador, el gobierno federal, sigue siendo oposición a todo un statu quo de un poder fáctico enorme. Entonces creo que por ahí tiene que venir esos ciertos equilibrios. Eso cuando dicen, no, es que ¿por qué van contra un pobrecito, el medio, el poder gubernamental, meterse con un medio como Reforma? No es el medio, no es el reportero el que está ahí, es el poder económico que está detrás de Reforma, hombre. O sea, no es pelearse con, ¿cómo se llama derecha, que es el Juan Pardinas, el director? No es Pardinas, son los que están atrás de Grupo Reforma, que acuérdate que nació con el salinismo, ¿no? Hasta le regaló el terreno ahí donde están las instalaciones. Pardinas también, Pardinas desde el IMCO ya tenía posiciones bastante por eso te digo, por eso te digo. Pero bueno, cerramos bueno, y acá en lo local, por supuesto, quien entiende esto también de La Voz del Pití, pues, ¿quién más? La huevo. Pero bueno, la tertulia polaca. Pero bueno, el tema local, la famosa investigación, que había investigación, pues no vemos, Pinky, ¿cómo ves ahí? Nos pide, dice bueno, ponemos en contexto por si dicen que están hablando, ¿no? El público, bueno, un socavón en la colonia Zona Ser que fue reportado. Fue denunciado en redes el 27 de septiembre. Sí, y 17 días después cae un ciudadano, lamentablemente, fallece, pierde la vida. Y bueno, sale la alcaldesa después de lo bueno, como lo ha señalado Cintia García, precisamente es más tía aquí del vampiro bohemio, dice, lo bueno que hubo un testigo, porque si no hubiera quedado como un desaparecido más, ¿no? Y sale a los días después, no, pero la alcaldesa sale 3, 4, 5 días después con un videíto, y prácticamente entendimos, yo creo que todos entendimos que se refería pidiéndole la renuncia al director de Agua Hermosillo. Después de ahí viene, bueno, es más, hasta dice, evites de la vergüenza de que en una investigación de la Contraloría pues salga, ¿no?, a relucir. Y no ha salido nada. Después hay un silencio sospechoso que para mí hubo un arreglo ahí, pero ahorita
le damos fondo a esto. Pinky, ¿cómo ves? Pues mira, creo que en esa parte tú ya más o menos decías las fechas y los tiempos que pasaron, y bueno, la salida abrupta de la presidenta municipal prácticamente a generar una expectativa de que los servidores públicos o los funcionarios que habían actuado con negligencia o con omisión iban a ser de alguna manera sancionados administrativamente, ¿no? Entonces, por ahí en esa parte inclusive hasta manejó fechas, habló de 15 días, después habló de un poco tiempo más, etcétera, pero hasta la fecha no hemos visto absolutamente nada. Creo que, diría mi mamá, se van a hacer chombitos, y creo que son de las cosas que tú has estado tocando. Creo que ha sido el único medio y el único que ha señalado el tema, sobre todo relacionado con esta omisión y con otras omisiones que se encuentran en el sector de agua de Hermosillo, ¿no? Mira, nosotros en Movimiento Ciudadano creo que siempre hemos tratado de cuidar algunas cosas que tienen que ver con la denuncia. Y en esta parte, el 28 de octubre, a través de nuestro regidor en el ayuntamiento, se formuló una denuncia, se presentó ante la Contraloría, y bueno, la idea es que transite, si no hay un resultado, transite hacia otras áreas, porque lo que sí estoy convencida es que hay faltas administrativas, y creo, sin ser experta, creo que hay también algunos elementos como para hacer algún tipo de denuncia por denuncia penal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una muerte, claro. Porque ni siquiera tenemos clara la información, si hubo algún tipo de arreglo en cuanto a los daños, tampoco vemos que haya, o sea, yo lo leí, supone, sí, exactamente, bueno, no es otra de las características de este gobierno, que no sé, ¿qué? ¿No estás cortado? Nos hubiéramos ido de refilón, hombre, tan bueno que estaba aquí Ándale pues, pero vamos a un corte, un minutito y regresamos. Qué trabajo. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búsquenos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Es viernes de opinólogos y comentócratas. Seguimos hoy con el tema local, el famoso, me estás aquí pisando el cable, el señor del bote blanco. Bueno, con el socavón acá asesino, decía, estábamos, híjole, me cortaron la inspiración. Estaba señalando de que Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Contraloría porque hay faltas administrativas y yo creo que si hay, puede haber algún tipo de sanción penal. Otra de las características de este gobierno municipal es que no presentan documentos para avalar sus argumentos, siempre es infografías o de saliva o lo que quieras, pero jamás te presentan un documento, tuitazos, exacto. Y pues yo por ahí leí una nota que se le había indemnizado ya a la familia, pero no tenemos nada, al oficial no tenemos nada. Pero independientemente de que haya una obligación por reparar el daño, porque hubo una muerte, creo que eso no debe de ser motivo para que, bueno, ya pagamos y entonces borrón y cuenta nueva. No, debe de haber sanciones administrativas para los funcionarios públicos, y funcionarios públicos tanto desde Protección Civil Municipal, de SIDUE y de la propia Agua de Hermosillo, empezando por el exsecretario del ayuntamiento, hoy director de Agua de Hermosillo, cuya llegada se dio bajo situaciones. Están violando el artículo 81 y los regidores de Morena calladitos, mis amigos universitarios calladitos, hoy les conviene estar callados. Pero sí hay cabildo. Hoy les conviene estar callados. Sí hay regidores. Mario Campa, hay un silencio sospechoso también de los medios de comunicación y lamentablemente a mí colegas me han comentado
que en sus medios los tienen bien amarraditos de que ¿Quiénes? no se debe tomar. No, pues ¿Quiénes? eso sí, no, eso no, pues no seas así, cabrón. Bueno. Porque te voy a hacer unas preguntas ahorita y a ver si me las respondes, cabrón. Bueno, Dale. oye, bueno, lamentablemente los tienen amordazados con ese tema, ¿no? Sí. Entonces, Sí, mira, yo creo que un pueblo que no tiene memoria y donde hay impunidad está condenado a seguir repitiendo los mismos errores. Si no somos capaces de solventar este problema de forma transparente y que haya rendición de cuentas dentro de los funcionarios del ayuntamiento, lo que va a pasar es que de entrada los siguientes funcionarios que caigan en faltas administrativas, pues no les vamos a poder dar las gracias y van a seguir ahí, se van a seguir perpetuando en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que se debe hacer una investigación seria y transparentarla al público. Yo creo que la alcaldesa está muy obsesionada con demostrar que está al menos intentando hacer las formas o tomar ciertas decisiones de forma distinta. No sé si lo está logrando, pero yo creo que es uno de sus objetivos. Está obsesionada en hacer las formas distintas de buena manera, o obsesionada con la simulación algunos nos gustaría que se apegara un poquito más, por ejemplo, a los criterios federales o nacionales, ¿no? Mucho. Bueno, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo de algo que pasó en Sonora y como ciudadanos lo olvidamos muy rápido. En 2015 la gobernadora estaba viajando en campaña en jets privados de un empresario muy importante que es el señor Fraijo, quien ha ganado varios concursos y esto lo puede consultar cualquiera en el portal Tu Obra. ¿Hay algún tipo de investigación de la Fiscalía del Estado? ¿Hay algún tipo de aclaración? ¿Dónde están los periodistas que hicieron investigación sobre el nexo que ha habido? No, porque el señor Fraijo no únicamente tiene exploraciones mineras del desierto, sino que con su hija tiene y está ganando contratos públicos. No me sorprendería que el teatro de 180 millones de pesos que ahora se quiere financiar con deuda, espérate, pero no andes desviando el tema, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El acuaférico para el cual gestiona recursos la presidenta. Para allá voy ahorita. Bueno, entonces nos quedan constructores 3 divinos, minutos, porque son constructores entonces, simplemente hacer ese llamado. Si no queremos que caiga dentro la 4T, Morena, la alcaldesa, dentro de la misma agrupación de políticos que toleran ese tipo de prácticas. O queremos mejor que salga de eso, porque... Bueno, entonces, que transparente, que haga una investigación seria, que rinda cuentas, que no le saque a rendir cuentas, y con eso yo creo que los ciudadanos lo van a apreciar, ¿no? Muy bien, Germán. Pues de momento yo veo una salida de garañón y parada de burro con esto, porque no hay transparencia y no están dando cuentas, por lo que veo, por los meses que se van tardando. Pero por otro lado yo busqué algunas notas en los periódicos y encuentro que se están curando ya en salud en Agua de Hermosillo, porque están mencionando que en el municipio hay 130 socavones. Y son socavones que vienen por las lluvias por un lado, por el tráfico pesado por el otro, por las malas tuberías. Pero lo que me preocupa a mí es que al ver el árbol o al ver el bosque, lo que nos están diciendo es que de 100 millones que tenían presupuestado gastar, pues no le han llegado ni siquiera a 30, lo cual quiere decir que esos 70 que están haciendo falta, pues nos va a llevar a una serie de implicaciones, porque no es cómo va a parar el asunto aquí, ¿no? Estamos viendo que es serio el problema y que le deben dar la atención pertinente. Por supuesto. Bien, un minutito para cerrar, Piqui, porque este es el socavón de Agua de Hermosillo, pero yo creo que viene un socavón financiero más grande y creo que es un tema para esta mesa en los próximos días. Más que la acuaférica está relacionada con Agua de Hermosillo, tiene que ver con una reestructuración de un crédito que acaba de pasar por el Cabildo para poder soportar la carga financiera de la planta tratadora de aguas residuales. Ahí hay un tema para sentarnos aquí. No, y viene el tema de la pavimentación también con CMC. Este es un socavón, ese es un socavón financiero, yo creo que de magnitudes mayores a el socavón. Bueno, fíjate, todo tiene relación. ¿Por qué? Porque creo cuando no sabemos por qué despiden o renuncia la doctora Olevarrieta. Yo tengo indagaciones donde parece ser lo que yo he indagado es que se empezó a oponer a la construcción del acuaférico, que el acuaférico no tiene por qué construirlo el municipio, lo tienen que construir los desarrolladores que vayan. Sí, exactamente. Entonces, ¿quién podrían mandar a alguien pues con moral relajada? Pues mandan a este señor. Ahora, viene el socavón. Evidentemente había un problema entre la alcaldesa Celia López y Alfredo Gómez Arabia, y creo que es donde se da esa declaración. Ya sabes que la alcaldesa también es muy de flor de piel, ¿no? Entonces, creo que después de eso hay un arreglo,
porque también es conveniente para la alcaldesa. ¿Quién se va a aventar ese acuaférico? Pues alguien como él. Y creo que por eso la investigación, a final de cuentas, el dictamen va a ser que el culpable es el socavón. Pero bueno, nos despedimos, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde, pero la tertulia polaca estará aquí de vuelta el lunes a la 1 de la tarde. Vamos a tocar el tema del un impuesto para casi privatizándose la seguridad pública, ¿no? Pero bueno, ahí va a la 1 de la tarde. 10 minutos, ¿eh? Yo les recuerdo que enciendan enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Las opiniones expresadas en Dos Pájaros de Cuenta no reflejan los